Si tú tienes una abuela golosa como la mía, a la que le gustan mucho los dulces, aquí te tengo 2 recetas de los dulces fáciles, rápidos y con muy pocos ingredientes. Está muy suave. Necesitamos leche, sémola, un poco de azúcar, mantequilla, coco rallado, así tengo ya venden aquí. Primero lo que voy a hacer, aquí tengo pesa, voy a pesar todo. Primero necesito 300 gramos de leche. Como les dije, ahorita voy a pesar todo para que salga justo. Es primera vez que estoy haciendo esta receta, así que no sé exactamente cómo va a salir. Así que con ustedes vamos a ver si sale o no sale. Siguiente, 60 gramos de sémola. Ponemos. Y ahorita ponemos a hervir todo esto. Cuando ya está empezando a hervir, ahí vamos a aumentar los otros ingredientes. Es importante estar mezclando la maicena con leche para que no le sale como las bolitas, para que esté todo bonito sin las bolas. Se hace muy rápido, en un par de minutos ya se empezó a hervir, se hizo así espesa la masa. Ponemos unos 60 gramos de mantequilla, unos 60 gramos de azúcar, pueden poner menos o más, y unos 100 gramos de nuestro coco rallado. Aquí voy a prender, pero en la llama muy baja. Todo debe salirse como espeso, una masa para que se pueda hacer algo con esta masa, como si fuera la masa para pan, así, más o menos. Y aquí tengo un poquito de maní ya también rallado y mezclamos hasta que se nos sale ya una masa espesa. Ya cuando ustedes mezclaron todos los ingredientes, todo el tiempo mezclando, cocinarlo un par de minutitos más con la llama baja para que le salga más o menos así la masa, que ya está espesa y ya pueden como hacer alguna bolita con esta masa. Bueno, yo voy a cocinar unos 2 minutitos más. Les recomiendo mucho coger una, digamos, olla con el fondo así bien anchito para que no se les quema lo que hacen. Pero si no tienen, entonces tienen que hacerlo en llama baja. En un par de minutos ya tenemos aquí todo bonito. Y ahora vamos al último paso. Con esta masa que tenemos aquí, le mezclamos un poco para que se enfríe porque está caliente. Cogemos un poco de masa. Ustedes pueden, es como un mini Raffaello, digamos. Si ustedes tienen almendra o alguna otro maní o algo, pueden poner por dentro. Yo no tengo por el momento, por eso solo voy a hacer así. Ya cogemos un poco, hacemos así una bolita. Si está un poco grande, hacemos la más chiquita. Ahí sí, de tamaño para que se puede poner una sola en la boca y comerlo. Así, una bolita. Le pongo, envuelvo un poco en coco rallado. Así tenemos mini Raffaellos. Y hacemos así con toda la masa que tenemos. Ahorita vamos a probar con mi abuela lo que nos salió, y lo otro son como galletas de Raffaello. Está muy suave, está muy rico y sí está como, más parece a esas galletas como Bounty. Ajá. Eso sí me salió como sabor de mi niñez. Té o café, perfecto.